Capítulo 7. Llevado hasta el límite. Muriel, le pregunté, ¿por qué quisieron los maestros que dejara Findhorn y regresara a Los Ángeles? Yo había llegado en avión el día anterior y estaba teniendo una sesión privada de aconsejamiento con Muriel en el Camino Luminoso. Ella daba orientación profesional, psicológica y espiritual como medio de sostener financieramente la obra del Centro Metafísico. La mayoría de los clientes no eran alumnos regulares. Algunos buscaban seriamente psicoterapia. Otros, orientación psíquica o sanidad para sus enfermedades. Muriel canalizó para mí el siguiente mensaje. Los maestros querían que visitara Findhorn, pero no que se quedara allá en forma permanente. Ellos sabían que le gustaría mucho el lugar y arreglaron una prueba de su obediencia. También querían que aprendiera y creciera en experiencia al ponerse en contacto con otros estilos de vida. Muriel no estaba en trance, pero había canalizado con los ojos abiertos, como si estuviera conversando informalmente. Al parecer, sus años de práctica la habían capacitado para canalizar mientras estaba en estado consciente normal, como parte de la rutina diaria. Luego continuó. Al regresar, has crecido y alcanzado cierta madurez y comprensión. Ahora siente un fuerte impulso de servir y ayudar a otros. Escuchaba atentamente, concordé con lo que decía. La nueva era no puede reducirse a simples grupos de personas que viven en remotas comunidades. Explicó. Estos retiros son buenos, pero no constituyen la nueva era. Nuestro camino y nuestro deber son integrarnos totalmente al mundo e iluminarlo. La integración es una senda mucho más difícil que la vida en un retiro. Los maestros lo necesitan a usted en Los Ángeles para ayudar a abrir el sendero que significa estar en el mundo, pero no ser del mundo. Después de una pausa pregunté con cierta preocupación. ¿Debo tratar de volver a mi antiguo empleo? Usted debe saber que es bendito de Dios. Replicó. Las puertas se le abrirán. Vaya y vea a su antiguo jefe. Si es la voluntad de Dios, todo saldrá bien. Mi antiguo jefe estuvo encantado de verme. Después de pensar un poco me ofreció un empleo e inicié mi trabajo comercial nuevamente. Cuando volví a asistir a las clases en el Camino Luminoso, noté un cambio en el énfasis de las enseñanzas de Muriel. En vez de centrar la atención en la canalización de los maestros, ahora canalizaba al Padre. El cambio fue sutil, pero las enseñanzas tenían ahora más sabor devocional y religioso que las enseñanzas metafísicas y psíquicas. Muriel declaraba vez tras vez haber realizado una cierta iniciación que la capacitaba para canalizar al Padre directamente. En el grupo empezamos a dedicar tiempo a orar al Padre, casi como se estila en una iglesia cristiana. Incluso la canalización estaba disfrazada de lenguaje semejante al de la Biblia. Durante una de las sesiones de canalización en el círculo de las velas encendidas, un estudiante canalizó el siguiente mensaje. Cuando se despierte por la mañana y comience el día, vaya primero al Padre en oración y pregúntele, «Padre, ¿qué quieres que yo haga en este día para glorificar tu nombre?» Esta canalización dejó una profunda impresión en mí. La siguiente mañana levanté un pequeño altar en mi departamento. En la parte superior coloqué un par de candeleros de plata que contenían 2 altas velas blancas. El altar tenía también 2 incensarios. Después de encender las velas y quemar un poco de incienso, me arrodillé ante el altar y oré. «Padre, ¿qué quieres que haga este día para glorificar tu nombre?» Después medité y me dispuse a recibir cualquier instrucción que el Padre tuviera para mí. Decidí que cada mañana iniciaría mi periodo devocional de oración y meditación con esta invocación al Padre. Una noche me acosté como de costumbre. Al cerrar los ojos sentí que una energía suave y sedante inundaba mi cuerpo entero. Al abrir los ojos de nuevo vi la recámara llena de luz verde, como si una lámpara de arco verde hubiera sido encendida para iluminar el cuarto. Concluí que los maestros estaban enviando luz al cuarto. Traté de dormir, pero no pude hacerlo. Cada vez que abría los ojos vi que el cuarto estaba lleno de esa luz verde. Sentía una profunda serenidad y una sensación de paz. No dormí nada esa noche. Temía sentirme muy cansado en el trabajo al día siguiente, pero para mi sorpresa descubrí que estaba lleno de energía, como si hubiera tenido una excelente noche de descanso. La siguiente noche ocurrió exactamente lo mismo. No dormí ni una pizca, pero sentía una gran tranquilidad a medida que mi cuarto se llenaba de luz. Otra vez la luz mística, pero ahora de color azul, estuvo presente toda la noche. Por la mañana me sentía perfectamente renovado. Trabajé duro ese día. Estaba lleno de energía y muy alerta en todo, pese a no haber dormido ni un segundo durante 2 noches consecutivas. En la siguiente clase le pregunté a Muriel qué pensaba al respecto. Los ángeles te han estado visitando y dándote energía sanadora, declaró, como si estuviera canalizando la información.
Desafortunadamente, yo no veía ningún efecto de esta energía sanadora sobre mis problemas de salud. Mis enfermedades todavía me acompañaban. Pensé que quizá mis síntomas desaparecerían más tarde, pero estaba desilusionado porque ninguna sanidad verdadera se produjo. De hecho, mientras más tiempo estaba asociado al movimiento de la nueva era, mi salud empeoraba, a pesar de los numerosos saneamientos de Muriel y de otros sanadores de la nueva era durante servicios especiales y sesiones privadas. Varios meses después, sorpresivamente, Muriel me llamó por teléfono mientras me encontraba en mi oficina. Anoche el padre me despertó. Me habló y me dijo que necesitaremos $6,000 a fin de preparar nuevo material de lecciones y comenzar una campaña intensiva de anuncios promocionando las nuevas clases del Camino Luminoso. El padre me instruyó que llamara a los discípulos para pedirles que contribuyan a este proyecto. Sin más rodeos le dije, «Está bien, Muriel, veré qué puedo hacer». Yo siempre había dado no menos de $20 de ofrenda durante nuestros servicios dominicales por la mañana. En varias ocasiones di una generosa ofrenda de $100. Sin embargo, era la primera vez que Muriel me pedía directamente que hiciera una donación especial para sostener la obra del Camino Luminoso. Después del trabajo fui a un cajero automático para ver cuánto dinero tenía en mi cuenta. Había poco más de $500. Eso era todo el dinero que poseía. Mi viaje a Inglaterra y mi estadía en Findhorn me llevaron a la bancarrota. Confiando firmemente en la habilidad de mi Dios para encargarse de mis necesidades financieras, decidí inmediatamente enviar a Muriel un cheque por $500. Era todo el dinero que poseía. ¿Qué más podía hacer? Ni siquiera lo pensé. Simplemente llené el cheque y lo deposité en el correo. Me sentía feliz de ser un hijo de Dios y saber que estaba bajo el cuidado y la protección especiales de mi maestro. Tenía una total confianza en Hwalkachuel y su capacidad para ayudarme a planear sabiamente mi vida y obtener cualquier recurso que necesitara. 2 días después me desperté con un incómodo sentimiento interior. Un poderoso pensamiento en mi mente me decía que debía enviar otros $500 a Muriel inmediatamente. Me levanté y procedí a realizar mi meditación matinal. Comencé con la oración y dije, «Padre, ¿qué quieres que haga hoy para glorificar tu nombre? Envía otros $500», confirmó la voz interior de mi yo superior. No me sentí bien con esa respuesta, máxime que no tenía más dinero. Pero cuando revisé mis cuentas, descubrí que con el sueldo que me pagarían a la mañana siguiente, contaría con suficientes recursos para cubrir el cheque. Concluí que estos eran tiempos en los que se requería de nosotros ciertos sacrificios, aunque no estuviera de acuerdo en recortar demasiado mis finanzas. Cuando deposité el cheque en el correo, noté que el sentimiento de incomodidad desapareció, como si una liberación hubiera ocurrido en mi sistema nervioso como respuesta obediente a la indicación interior. Conocí a Muriel hacía más de 4 años, y ella me había dicho que desde el tiempo en que había iniciado sus actividades el Camino Luminoso, hacía unos 20 años, había usado todos sus recursos personales para sostener los crecientes gastos de las operaciones del centro. Me dijo que incluso había tenido que vender su casa para financiar la obra de los maestros. Su sacrificio había sido enorme. Sabiendo que Muriel pertenecía a una familia culta y rica, comprendí que debe de haber sido muy difícil para ella pedirme dinero, aun cuando los fondos fueran para ser utilizados en el financiamiento de la obra de la jerarquía. No tenía absolutamente ninguna duda de que ella había sido dirigida específicamente por su espíritu guía para pedir a los discípulos que hicieran donaciones especiales. Un par de días después de enviar el segundo donativo, un agobiante sentimiento me invadió hasta los tuétanos desde el momento en que desperté. En el centro de mi cerebro estaba el poderoso pensamiento de que debía enviar más dinero a Muriel. Intuitivamente sentí que la cantidad que debía enviar eran $1,000. Atemorizado pensé para mis adentros, «No, esto no puede ser. Ya no tengo un solo centavo. Esta idea no puede ser más que desvaríos de mi subconsciente descontrolado». Sentí que lo mejor que podía hacer era meditar en forma más profunda para entender lo que estaba pasando. «Padre, ¿qué debo hacer este día para glorificar tu nombre?», pregunté sinceramente en mi oración. La meditación matinal fue tensa. No podía concentrarme claramente debido a mi turbulento estado emocional. Así que decidí ir a mi trabajo y meditar más tarde en el asunto, cuando regresara a casa por la noche. Al volver del trabajo, como de costumbre, encendí las velas y quemé algo de incienso sobre el altar de mi departamento. Me arrodillé delante del altar y oré. «Querido Padre Celestial, te pedí que me dieras una clara señal concerniente a las donaciones financieras requeridas por el Camino Luminoso. Por favor, revélame claramente si quieres que envíe otros $1,000 ahora». Después me puse a meditar mientras todavía estaba de rodillas,
sosteniendo mis manos en actitud de oración. La voz interior de la conciencia me habló suave pero claramente. Sí, dijo, debes enviar un cheque por $1000 ahora mismo. Se necesita dinero para llevar a cabo la obra de dar a conocer la nueva era a más gente. Necesitamos más gente en la senda del discipulado. En mi interior protesté. ¿Cómo es posible que se me pida más dinero cuando ya no tengo ni un solo centavo en mi cuenta? La voz interior de la conciencia respondió inmediatamente. Tienes tarjetas de crédito, úsalas. Una terrible aprensión se apoderó de mí. La región de las chakras de mi columna vertebral estaba muy caliente. Entonces protesté, ya que mis tarjetas de crédito las tenía como una fuente de la cual echar mano solo en casos de emergencia. Esta es una emergencia, me reprochó la voz interior. El dinero se necesita ahora para hacer mi obra. Después de unos momentos de contemplación, de muy mala gana decidí poner fin a mi resistencia y enviar el dinero, aun cuando me sentía muy incómodo y tenso por todo lo que estaba ocurriendo. Hice el cheque y lo llevé a un buzón cercano. En el momento de echar el sobre en el buzón, mi aprensión desapareció instantáneamente. La ansiedad se desvaneció, como si por arte de magia alguien la hubiera quitado de sobre mí. Esta vez me quedé sin fondos para transferir de la tarjeta de crédito a mi cuenta a fin de cubrir el cheque. Al pensar en mis finanzas, razoné que siendo realista sí podía cubrir lo que había dado y ser capaz de pagar pronto la cuenta de la tarjeta de crédito. Nota: la metafísica enseña que existen entidades de baja inteligencia en los niveles inferiores del llamado reino del espíritu o planos astrales. Entre ellas menciona a duendes, diablillos y fantasmas, y sostiene que, en ocasiones, un canalizador o medium puede recibir mensajes por accidente de estos seres. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, no se reconoce la existencia de tales planos ni de seres intermedios. La palabra de Dios enseña que solo existen dos clases de seres espirituales: los ángeles fieles a Dios y los ángeles caídos, que se rebelaron junto a Satanás. Apocalipsis 12, 7-9. Estos últimos buscan engañar a las personas, aparentando ser seres de luz o guías espirituales. 2 días después, cuando desperté por la mañana, una melodía sonaba en mi mente. Podía oír la letra en forma tan clara como si estuviera escuchando la radio a través de los audífonos. ¿Llévalo hasta el límite? Sí, hasta el límite. Recordé que esta canción había sido un éxito musical hacía varios años. Acompañando la melodía fraseaba el poderoso pensamiento de que necesitaba enviar otro cheque de $1000 a Muriel. En mi imaginación podía ver claramente un cheque con la cifra $1000 escrita sobre él. El horror se apoderó de mí. Oh, no. ¿Cuándo terminará todo esto? Exclamé desesperado. Salté de la cama y pensé, nada de pánico. Quizá la idea de dar más dinero no es más que un desvarío emocional. Seguramente Dios no querrá que me endeude, menos ahora que ya no tengo absolutamente nada en mis cuentas. Traté de conservar la calma y ser objetivo. Quizá ahora los maestros solo están bromeando conmigo. Mientras me duchaba, la música de la canción todavía invadía mi mente. Llévalo hasta el límite. Oh, llévalo al límite. Llévalo al límite. Oh, llévalo al límite. Me sentí deprimido y terriblemente frustrado por lo que estaba ocurriendo. Decidí no enviar nada por el momento. Todo el día, mientras trabajaba, la música seguía sonando en mi mente, una y otra vez, sin detenerse un solo instante. Nunca antes había cantado esa canción. Es más, ni siquiera era de mi preferencia, aunque podía recordarla mientras sonaba en las tragamonedas de las cantinas que frecuentaba antes. Decidí no cometer el error de endeudarme para enviar más dinero a fin de financiar el centro de Muriel. Me negué a enviar un solo centavo más. Además, a veces dudaba acerca de algunas cosas que Muriel decía. Siempre me había preguntado si sería verdad que todas sus indicaciones y mensajes procedían realmente de una fuente divina. Siempre había sospechado que 1 o 2 canales extraños podrían haber provenido de entidades astrales. A veces Muriel decía cosas que no concordaban con el pensamiento del Hwakachuele, registrado en los libros de Alice Bailey. A veces decía cosas que sencillamente sentía que no eran correctas. Consideré que mi decisión de no enviar más dinero era definitiva. Aunque mi decisión estaba tomada, no afectó la forma como me sentía. Una severa depresión comenzó a invadirme. Era como si estuviera bajo el embrujo de una opresión. La letra de la canción, Llévalo al límite, me bombardeaba constantemente. No importaba qué hiciera para borrar estas palabras de mi mente, simplemente no lo lograba. Estaban allí cuando comía, cuando hablaba por teléfono, cuando usaba la computadora y cuando trataba deliberadamente de entonar otra canción. Acuciantes mandatos acompañaban la letra de la canción.
$1,000, $1,000. Repetía. Al llegar a casa después del trabajo, medité. La voz interior me reprendía severamente. Debes enviar el dinero. Envíalo ahora. Por un momento decidí no escuchar la voz de mi yo superior. Quería silenciarla, pero era imposible. Llévalo al límite. Envíalo, envía el cheque. $1,000. Llévalo al límite. Caí de rodillas ante el altar y oré. Querido Padre Celestial, vengo ante ti con todo mi corazón y te pido que me des sabiduría y esclarezcas mi mente. No quiero hacer nada que sea necio. Por favor, muéstrame claramente qué quieres que haga con respecto al sostenimiento financiero del camino luminoso. Pido que me ayudes a mantenerme en armonía contigo y que tú me protejas de toda influencia astral falsa. Después de una pausa, continué la oración. Padre, he sido sincero cuando cada día comienzo mi meditación con las palabras. ¿Qué quieres que haga hoy? Usa tu tarjeta de crédito, dijo la voz, como si fuera un trueno. Pensé hasta dónde más llegaría esto. También quiero que solicites inmediatamente un aumento de tu línea de crédito, interfirió la voz, mientras un escalofrío me recorrió toda la columna vertebral. La voz dijo, no te preocupes, serás bendecido en todo lo que hagas. Me aseguró mi yo superior. El Padre está contigo. Yo estaba horrorizado. La agobiante depresión se intensificó. Comprendí que estaba resistiendo la voluntad de Dios. Pensé para mí mismo, si envío ahora estos $1,000, querrán luego los maestros que envíe aún más dinero. Concluí que era mejor escribir el cheque. No podía soportar la tensión, la ansiedad y la depresión ni un minuto más. La letra de la canción me estaba volviendo loco. Mientras escribía el cheque pensé si no sería la resistencia a la voluntad de Dios la que me había producido aquella terrible depresión. Me dirigí al pequeño buzón. Tan pronto como deposité el cheque en él, la agobiante depresión desapareció instantáneamente. También noté que la música cesó en mi mente. En el agradable silencio me volví a sentir normal. Cuando desperté a la mañana siguiente, lo primero que hice fue una introspección. Nada, fuera de lo común, había en mi mente. Ninguna poderosa forma de pensamiento me decía que debía hacer mayores donaciones de dinero. Di un profundo suspiro de alivio. Más o menos una semana pasé en relativa paz. Pero una mañana desperté con una nueva idea implantada en mi mente. Necesitaba donar $2,000 al camino luminoso. Oh, no más, protesté airado. Con vacilación me bajé de la cama y tomé una ducha. Mientras me bañaba, de repente la música y las palabras, llévalo hasta el límite. Hasta el límite, volvieron a resonar en mi mente. La música y las palabras eran tan claras como si los audífonos estuvieran conectados a una grabadora en mis oídos. Que oír cada nota en estéreo era una experiencia asombrosa, pero a la vez horripilante. ¿Qué puedo hacer ahora?, me pregunté en voz alta. No había respuesta. Todo lo que alcancé a oír era esa horrible canción. Llévalo hasta el límite. Después de vestirme caí de rodillas frente al altar. Mientras meditaba, en mi mente comenzó a configurarse la imagen de un cheque con el número 3,000 escrito en él. Pensando que $3,000 era una cantidad absurda, decidí escribir inmediatamente un cheque por 2,000, sin protestar o resistirme. No deseaba, de ninguna manera, correr el riesgo de ser envuelto por aquella terrible depresión otra vez. Si la jerarquía quería los otros $1,000, los tendría. No podía correr el riesgo de soportar aquel dolor por $1,000. Era mejor hacer lo que querían y librarme del sufrimiento. Razoné que los maestros sabían lo que hacían. Simplemente tendrían que ayudarme a salir de todas las deudas acumuladas. No tenía caso resistir. Después de enviar el cheque por $2,000, transferí fondos de mi tarjeta Visa a mi cuenta para evitar que el cheque rebotara. Qué alivio fue no sentir más ansiedad aquel día. Era mejor obedecer que oponer una resistencia inútil a la voluntad de Dios. Creía que mediante mi obediencia estaba ganándome un lugar en el reino de Dios, y que sería bendecido con una recompensa de gozo y abundancia por cada centavo gastado en la preciosa obra de Dios. Al día siguiente, la canción estaba allí nuevamente a la hora indicada. Llévalo al límite una vez más. Intuitivamente supe que necesitaba $1,000 más. El énfasis de la canción estaba ahora en la frase, una vez más. Me pregunté si el énfasis quería decir que este cheque sería el último. La voz interior me explicó. Debiste enviar los $3,000 como se te ordenó ayer. Envía los $1,000 faltantes ahora mismo. Escribí el cheque inmediatamente. Este elevó mi donación total, en menos de 2 semanas,
a la suma de $6,000, exactamente la cantidad que Muriel había solicitado. La música no volvió, quizá porque mis tarjetas de crédito habían llegado a su límite. A estas alturas de mi experiencia con la nueva era, yo estaba llegando a ser totalmente poseído por los espíritus de demonios. Ya no tenía capacidad para oponerme a la manipulación telepática de mis emociones ni al control de mi conciencia. Cambios increíbles estaban a punto de producirse en mi vida.